Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Para gracia y honra del Señor, estás viendo el primer episodio de Cita con Dios Podcast de la segunda temporada. Esta temporada va a ser un poco diferente, ya que vamos a estar tocando temas específicos. El año pasado pues estuvimos entrevistando a personas que estuvieron aquí donde se encuentra la persona que voy a presentar en breve. Y estuvimos dialogando y teniendo conversaciones sobre testimonios específicos. Pero en esta nueva temporada de Cita con Dios, me quiero enfocar más en los temas específicos. Y como es en el caso de hoy, ya podrán haber visto en el título, vamos a estar dialogando sobre la pornografía y la masturbación. Y ustedes quizás puedan decir, pero ¿por qué un tema tan delicado? Pero es que realmente siento que hay una urgencia de dialogar sobre esto en este tiempo. Porque Dios está dispuesto, como hablaba con mi hermano, que todavía no he dicho su nombre, de poder libertar a todo aquel que esté dispuesto a ser libre. Y yo quisiera que este 2026 pues fuera un año de liberación para todos los jóvenes que así le permitan al Señor. Así que ya no quiero abundar más nada sobre mí. Aquí tengo conmigo a Irán. Irán es un siervo del Señor que hemos conocido pues dentro de los caminos del Señor. No lo he conocido muy bien, pero estuve conversando con él un poco detrás de cámaras. Y de lo que sí estoy muy seguro es que es un hombre del Señor, un hombre serio, un hombre dado a la obra del Señor. Las veces que lo hemos escuchado predicar ha sido de mucha bendición a nuestras vidas, tanto a mi vida como a la de mis compañeros, que han sido también edificados por medio de sus mensajes. Así que estoy sumamente seguro de que no va a ser la excepción en este espacio, que quizás es un poco diferente pues, a un culto o a una predicación. Pero sí, vamos a estar dialogando sobre lo que antes mencioné. Así que Dios te bendiga, Irán. Amén, Dios te bendiga mucho más. Amén, amén. Bienvenido a Cita con Dios Podcast. ¿Cómo estás en el día de hoy? Bueno, no puedo mentir, estoy un poco nervioso, pero gozoso de que tengamos este espacio virtual, este altar Amén, virtual y amén. esta oportunidad para compartir un poco acerca o abordar un poco acerca de este tema tan importante, Claro que crucial, sí. que afecta la vida de muchos jóvenes y aún dentro del ámbito de la experiencia cristiana, ¿no? Evangélica. Y por supuesto pentecostal, nosotros somos de carácter Claro, pentecostal. claro. Pero estoy gozoso. Amén, En resumidas cuentas, estoy muy gozoso por la oportunidad. Así que te agradezco por la amén. invitación. Claro que sí. Para mí es un privilegio también que puedas estar conmigo en esta noche. Así que nada, Irán, vamos a comenzar a hablar. Entiendo que tienes un testimonio, Irán, pues relacionado a lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así que nada, usualmente como de costumbre y como ya la gente se esperará esta pregunta, me gusta comenzar para romper el hielo sabiendo si has sido nacido y criado dentro del Evangelio. Sí, eh, he sido criado en una familia cristiana toda la vida. Quien se convierte primero al Señor fue mi mamá, mi señora madre. Ok. Luego vino mi papá. Hay un testimonio de por medio en cómo se conocieron. Mi papá no le servía al Señor, mi mamá sí. Wow. Mi papá fue partícipe de una ganga criminal, aún siendo él oficial de la policía de Puerto Rico Wow. y profesor de criminología en una de las universidades que bueno, ya no existe, ha pasado mucho tiempo. Ok. En uno de esos cursos que mi padre impartía, mi señor padre impartía, conoció a mi mamá. Comenzaron a conversar, etcétera, y para hacer el cuento largo, pues corto, se convierte al Señor, Gloria a Dios. se convierte al Señor y mi papá tuvo que ir a la cárcel. Wow. Fue sentenciado a nivel federal por 40 años. Dentro de ese espacio de encarcelamiento, él ya había conocido de antemano al Señor. El Señor le permitió levantar un ministerio en la cárcel donde impactaba y evangelizaba a otros compañeros presos. Eh, y en una visita conyugal, pues aquí estoy, Ok, ok. digámoslo de esa forma. Cuando mi papá sale para incorporarse nuevamente a nuestra familia, ya mi hermano mayor había nacido, yo había nacido, y de toda la vida he estado en la iglesia participando de la experiencia de lo que es la comunidad cristiana.
Pero no fue sino hasta los 12 años que conocí al Señor en una experiencia personal. Recuerdo que mi pastor se encontraba predicando en aquel entonces un tema sobre la venida del Señor. Okay. Y sentí del Señor pasar al frente para hacer pública mi conversión. Mi Okay. conversión, y confesé al Señor a la edad de 11, 12 años como Okay. mi salvador personal. Y desde entonces ha sido pues en tu ministerio, predicando. ¿Tu ministerio comenzó desde antes de tener esa experiencia que mencionaste o luego de esa experiencia? Pues luego de esa experiencia posterior a la conversión, recuerdo haber ido a un campamento. Mi primer campamento de jóvenes Okay. fue en el Shaddai, en Dorado. Okay. Ese campamento fue organizado por quien es hoy la pastora Yareli Velázquez, del Okay. Ministerio Fiel Promesa. Okay. Recuerdo que me dieron el permiso, mis padres me dieron el permiso, ya había cumplido la edad de 12, 13 años aproximadamente, y fui con los jóvenes de mi iglesia. Y un sábado en la mañana, mientras estábamos los jóvenes en el altar haciendo oración, entra la pastora, quien es hoy la pastora Yareli Velázquez, junto a su equipo de ministerio, y comenzaron a ministrar uno por uno a cada joven que había asistido al campamento. Y dentro de los propósitos del Señor, me tocó mi turno con la pastora Yareli Velázquez, quien oró por mí y de parte del Señor recibí el llamado a predicar. Gloria a Dios. A predicar. Ese fue el inicio, ¿no? El momento en que el Señor me introdujo al ministerio y encendió en mi corazón la pasión y el llamado por la vocación ministerial. Ok, qué bien. Y desde entonces, ahí pues sí ya ha sido hasta el sol de hoy predicando la palabra del Señor. Así es, comencé cantando. Ok. Ya a la edad de 15 años, cuando mis padres fueron llamados al ministerio pastoral, Okay. me convierto en hijo de pastor, continúo cantando, ya a la edad de 17 años fue que comencé a predicar Okay. la palabra del Señor. ¿Y qué tal tu experiencia dentro de esta etapa como hijo de pastor? ¿Verdad? Ya que pues ya habías cumplido ya alrededor de 15 años mencionaste. Sí. ¿Cómo entonces tú sientes que la vida cambió desde ese momento o todo siguió siendo igual a como era antes? Por completo, cambia por completo el hecho de que como juvenil, transicionando, ¿verdad?, hacia la juventud, hacia la adultez, etcétera, te encuentras en un contexto, en una experiencia diferente donde tienes que hacer ajustes. Claro. ¿No? La vida cambia. Sí, totalmente. Completamente la vida cambia, los ritmos familiares cambian, los hábitos familiares cambian y ahora todo gira en torno a la obra del Señor. Uh-huh. Así que enfrenté cambios, pero gracias al Dios soberano y todopoderoso, esos cambios no me ahuyentaron. Okay. Al contrario, pues me afirmé en el Señor. Qué bueno, Irán. Y estoy seguro que pues solamente con escucharte predicar y hablar, el Espíritu siempre da testimonio de que pues eres un hijo serio del Señor. Irán, pues como mencioné al principio, estamos entonces dialogando sobre la pornografía y la masturbación. Y pues como mencioné, es un tema un poco pues tabú para muchas personas, es un poco delicado. Pero entiendo que tienes un testimonio relacionado con esto y pues ya que entonces tuvimos la parte de conocerte y que pues para mí fue sorprenderte en el breve tiempo que mencionaste tu introducción a tanto a la vida en la iglesia, a la vida ministerial, esa área no la conocía, así que también pues estoy sorprendido y gloria a Dios por todo, ¿verdad? Dios siempre sabe el porqué de todas las cosas. Pero quisieran que entonces comenzáramos hablando sobre esto. Si ustedes pues nos siguen en las redes sociales, vieron que publicamos un enlace a un Microsoft Forms donde hicimos una breve encuesta con las preguntas, pues si eras joven, adulto o adolescente, qué temas te gustaría que discutiéramos relacionado a esto o de dónde se te había hecho más difícil salir, si de la masturbación o de la pornografía o de ambas. Para mi sorpresa, alrededor de 40 personas contestaron este formulario. Y pues digo que para mi sorpresa porque realmente no esperaba que pues muchas personas iban a contestar. Y aún más para mi sorpresa, fueron sinceros. Y les agradezco la sinceridad que tuvieron al momento de contestar. De verdad,
leí cada uno de sus comentarios, aportaciones. De verdad que muchos fueron impactantes, sorprendentes. Lo leí con los pelos parados. De verdad que ese pequeño espacio que tuve leyéndolas a todos ustedes anónima y confidencialmente, ¿verdad? Por eso no compartí ninguno de sus comentarios, aunque no aparecen sus nombres. Pero sí, pues estuve dialogando con mi hermano Irán, porque pues ya era el recurso que habíamos invitado para esta noche. Así que Irán, pues entonces tú también le hojeaste por encimita quizá este formulario. Quisiera saber qué opinas al respecto según lo que leíste. Sorprendido, pero a la vez no sorprendido. Sé que cada joven lleva dentro de sí una lucha, podríamos decir, silente, silenciosa, que una polémica, un dilema que está presente, muy presente, debemos decir. A pesar de que esto es una muestra muy pequeñísima de los jóvenes encuestados, al menos nos arroja luz de que vamos en la dirección correcta. Exacto. Hay unos temas que abordar, hay unas deficiencias que debiésemos colocar sobre la mesa y discutir. Y al leer cada uno de los comentarios, preguntas, etcétera, con toda sinceridad mi corazón se compungió. De hecho, les confieso que todo el día de hoy he pasado compungido, llorando en la presencia del Señor, porque decía en mi corazón al Señor que mucha necesidad tenemos de ti, de ser salvados, de ser restaurados, de ser libertados. Y qué bueno que este espacio pueda ocurrir, esta conversación pueda tomar forma y lugar en estos momentos y llegar por medio de este canal virtual a cada uno de ustedes. Claro. Con ese mismo propósito de poder no solo hablar acerca del tema, cómo se desarrolla, sino sobre todo la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Exacto. Que es lo más importante. Claro. Exaltar a Jesucristo y cómo el Señor nos asiste, cómo el Señor nos salva, cómo el Señor nos ministra la esperanza que no nos avergüenza. Así que estoy muy sorprendido y de igual forma sé que al igual que tú, agradecido por la honestidad, sí, la transparencia, totalmente, la sinceridad, porque creo que no lo esperábamos, al menos no a esta escala. No, claro. No lo esperábamos. Pero puedo confesar que sé que hay muchos más en estos cortos años de ministerio que el Señor me ha permitido tener. He recibido el acercamiento, llamadas, textos de otros jóvenes en situaciones similares. Y me parece y siento, ¿verdad?, ese palpitar diferente en mi corazón de que es Dios, como mencionaste al principio, que estamos iniciando este año con este podcast abordando este tema de relevancia e importancia para la juventud cristiana, con miras o con el objetivo de que el Señor pueda libertarlos de una vez y por todas, o puedan entregarse al Señor y puedan hallar la recuperación que tanto sus corazones anhelan. Claro. Y no, definitivamente, como dijiste, esperar esa respuesta a gran escala pues no estaba en mis planes y es alarmante en el sentido de, ¿verdad? No juzgamos a nadie por la condición, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero sí nos hace saber que hay una urgencia de tocar estos temas, no tan solo en estos espacios como en los podcasts, sino que los pastores, los líderes también puedan tomar este espacio, un espacio dentro de la iglesia para dialogar con la juventud y explicar las consecuencias de la masturbación, de la pornografía, a dónde nos puede llevar esto, qué puede pasar con nuestra vida tanto física como espiritualmente. Pues es algo que pues debería en este 2026 pues llevarse más a cabo. Entonces, Irán, quisiera que pues si pudiéramos hablar sobre ti, pues, tu experiencia dentro de esta etapa que quizás casi siempre llega en la juventud, cuando nosotros pues ya como que salimos de esa burbuja donde nos tenían cuando más pequeños y comenzamos a experimentar un nuevo mundo, que comienzan a abrirse puertas nuevas, puertas curiosas que lamentablemente muchos abrimos, pero se nos hizo difícil salir de ese lugar. Así que quisiera conocerte y estoy también seguro de que todo el que nos esté viendo pues también va a estar intrigado en conocer sobre ti. Fíjate, quiero comenzar diciendo que
en primer lugar, no toda persona joven que se expone a esta caricatura sexual, porque la pornografía no es la realidad de la intimidad, de la sexualidad Exactamente. sana, saludable, salubre, ¿no? No toda persona, todo joven que es expuesto queda, por decirlo así, adicto o enganchado. Hay jóvenes que pueden, como mencionaste, salir de la burbuja, estar expuesto a alguna imagen pornográfica o visuales de material pornográfico y simplemente pasar de largo. Pero hay otros, como es mi caso, y en breve les voy a compartir, que quedamos enganchados, ¿no? Quedamos estrechamente vinculados con este mundo de sexualidad fantasiosa. Ajá. En mi caso, yo comencé fui expuesto a muy temprana edad por compañeros de la escuela y por vecinos de la urbanización donde aún vivo, Ok. donde aún vivo. Yo creo que yo tenía alrededor de 11, 12 años aproximadamente cuando tuve acceso a esos visuales por primera vez. Y sucede que fui invitado a la casa de estos vecinos para jugar como Ajá. acostumbrábamos y allí se dio el evento. Recuerdo, en una computadora se dio el evento donde me enseñaron algunas imágenes. Tenía compañeros en la escuela que tenían acceso a revistas. En Ok. aquel momento se utilizaba revistas, ¿no? Sí, no, claro. Y otro tipo de material eh, al alcance, ¿no? Que debía ser comprado. Hoy en día la severidad del asunto es mucho mayor Ujú. porque hay un acceso ilimitado y Correcto. una variabilidad o variedad, debo decir, de material pornográfico para todos los gustos. Esto lo digo con mucho pesar. O Ujú. sea, lo digo con mucho pesar, sin ser muy gráfico, pero puede decirse de esta forma, hay de todo para todos, dependiendo de la preferencia. Exacto. En lo personal quedo enganchado y este comportamiento comienza a entorpecer el desarrollo de mi vida, comienza a influenciar otros hábitos de mi vida, comienza a afectarme, pero yo no me daba cuenta, ¿no? Ujú. No me daba cuenta. Estuve muchos años consumiendo el material, muchos años expuesto al material, voluntaria e intencionalmente, tengo que decirlo, eh, hasta que toque fondo, hasta que toque fondo. Sin entrar en muchos detalles de las No, prácticas, claro. etcétera. Pero sí, mi fuente de acceso principal era la internet. Ok. La internet. Y creo que, Y actualmente pues, sabemos que ha seguido evolucionando. exacto, exacto. De hecho, ahora antes era a través de una computadora, lo tenemos todo en la palma de Correcto. la mano, ¿no? Y en cualquier lugar. La única diferencia es que no solo lo tenemos en el teléfono o en un acceso al internet, lo tenemos como conversábamos detrás de cámara en todo lugar. La época en la que estamos inmersos, la sociedad en la que estamos participando es una sociedad hipersexualizada. El material sexual explícito está donde quiera. Chistes de doble sentido, series de televisión, Ujú. plataformas de streaming, redes sociales, en todo lugar. En todo lugar. Así que entiendo, o al menos puedo entender por qué para muchos constituye una dificultad deshacerse de la adicción, como también lo fue para mí en ese momento, ¿no? Eh, Mi situación se agrava con el paso de los años. Ok. Y no fue sino hasta el año, y tengo que confesarlo, ¿verdad? Esto fue hasta años recientes, ¿no? Fue hasta el año 2020, Ok. donde toqué fondo, donde toqué fondo. Una de las estrategias que muchas veces intenté fue privarme del acceso a la pornografía, evitarla, etcétera, etcétera. Pero ni la privación ni la evitación, aunque puedan ser decisiones nobles o acciones nobles, no son necesariamente la cura.
la medicina, ¿no? Por decirlo de esa forma. Porque siempre que una persona está involucrada en la adicción a la pornografía, a la masturbación, hay algo más allá que no estamos viendo. Ujú. Dicho sea de paso, parte de lo que dije en un principio, cuando una persona queda enganchada es porque está careciendo de recursos psicológicos o recursos de conocimiento. Todos nosotros los seres humanos curioseamos. Por naturaleza somos investigativos o como en Puerto Rico decimos, el ave que más abunda es el averiguado. Correcto, correcto. Entonces, eh, pues nada, y desde ahí partimos a hacer ese acercamiento a esos diferentes campos de la realidad humana. La sexualidad es parte de la realidad humana, de la vivencia del ser humano del diario vivir. De hecho, es un obsequio que Dios nos ha dado, la sexualidad, solo que ha sido trastocado, malformado tanto por el pecado como por el mismo adversario, ¿no? Por Satanás. El Señor lo reprenda. En el año 2020 nos ordenan el encierro y el cierre total de todas, ¿verdad? De todos los comercios, etcétera. Y como te había mencionado, los compromisos los utilizaba para mantener mi mente ocupada, Ok. mantenerme concentrado y evitar atender o abordar esa área de mi vida que realmente aún mostraba deficiencia, debilidad, estaba descompensado. Ajá. Pero estuve aún más descompensado cuando tuve que cancelar, o sea, todos los compromisos quedaron anulados, cancelados. ¿Y alrededor de cuántos compromisos llegaste a coger? Eh, O sea, a nivel en un año así. bueno, como te mencioné, en un año logré, si no recuerdo mal, cerca de 250 compromisos. Wow. Pero ese año 2020 ya estaba comenzando a tomar compromisos cuando de momento tuvimos que cancelar todo. Wow. Cancelar todo por la situación, ¿no?, de salud que estaba ocurriendo a nivel mundial. Al encontrarme en la casa sin nada que hacer, desocupado, sin nada en que dedicar mi tiempo, la situación se agrava porque comencé a desarrollar ansiedad severa, Ok. comencé a desarrollar depresión severa, comencé a abusar de medicamentos OTC, over the counter, Ajá. que puede sonar algo jocoso, chistoso, pero la realidad es que estaba abusando, por ejemplo, de la melatonina, Ok. que es un suplemento que se utiliza mucho para dormir. Pues, ¿qué ocurre cuando los niveles de melatonina están muy elevados en el cuerpo? Eh, Pueden ocurrir dos cosas. De día duermes, de noche estás despierto. Y Ok. esa descompensación o desbalance químico puede incidir Ajá. sobre el estado anímico y causar depresión. O sea, estábamos encerrados sin tomar el sol, sin tomar aire fresco. Así que mi forma de escapar de esa realidad fue el consumo de la pornografía acompañado del acto de la masturbación, que es normalmente el acto que va en conjunto con el consumo Claro. de este material. Y pasó mucho tiempo, pasaron meses donde me di cuenta que la situación iba agravándose hasta que a mediados del año 2020 toqué fondo y dije, necesito ayuda profesional. O sea, soy de las personas que creo en que Dios ha capacitado a hombres y a mujeres para ofrecernos ayuda profesional, ayuda basada en peritaje, en experiencia. En mi caso, fui a un psicólogo, o Ok. mejor dicho, eh, contraté los servicios de un psicólogo, pues no podía ir a su Sí, sí. oficina. Así que fue telemedicina. Ok. Pero el doctor que me atendió es creyente del Ok. Señor, es creyente del ¿Y ya lo Señor. sabías de antemano o te enteraste en el...? Lo sabía de Ok. antemano, lo sabía de antemano. Hice el acercamiento intencional. Ok. Hice el acercamiento intencional porque sabía que no solo mi situación era una situación afectiva emocional, Claro. había unos componentes o elementos espirituales de por Sí. medio. Y la mejor manera de poder trabajar esa situación o de poder trabajar la situación en general es eh, recibiendo un tratamiento o lo que llamamos holístico, completo, que abarque todas las áreas. Ok. Así fue, así que literal, de manera literal puedo decir que
cuando comienzo a tomar las terapias vía telefónica con quien aún sigue siendo mi consejero, mi psicólogo al día de hoy, esas primeras sesiones fueron retantes. Fueron retantes porque suena algo jocoso, pero le pagaba al psicólogo para que me predicara. Sí, O entiendo. sea, pagaba la sesión de algunos 35, 45 minutos aproximadamente, pero lo que él hizo fue insertar la cruz de Jesucristo en el proceso terapéutico, en el proceso sanador. Y fue muy habilidoso en mostrarme la raíz de mi adicción, ¿no? Ok. O sea, mi vida personal dejó de ser el Señor, o dejé de ser del Señor para ser del ministerio. Y me encontraba luchando con síntomas de perfeccionismo. Yo tengo que hacer, yo tengo que ser, debo dejar de hacer, debo dejar de ser. Esta es la imagen que debo mostrar. Y en el proceso desarrollé lo que solemos llamar un evangelio personal. Ok. Evangelio personal, para los hermanos que nos están sintonizando, un evangelio personal o construido personalmente es cuando nosotros mismos nos establecemos criterios o exigencias que Ok. Dios no nos está Sí, pidiendo sí. o que Dios no nos está exigiendo, ¿no? Vine a ser mi propio juez. Ok. O en el buen puertorriqueño, estaba haciendo las vacaciones del diablo. Ok. O sea, fui mi juez, fui mi fariseo, fui el escriba que me señaló, el faraón que me oprimió. Yo fui todo. O sea, Satanás pudo tal vez haber lanzado dardos de tiempo en tiempo, etcétera, pero hice un buen trabajo. Y yo creo que todos nosotros, esto es muy importante entenderlo porque es un punto hacia la recuperación. Nosotros tenemos una capacidad de autosabotaje extraordinaria. Somos nuestros peores enemigos. Que incluso Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, parafraseando una de sus quotes, de sus expresiones, necesitamos ser salvados aún de nosotros mismos. Señor nos salva del pecado, nos salva de la perdición, pero de nosotros mismos, de nuestros rencores, iras, eh, enojos, amarguras, traumas, estresores, depresiones, angustias, ansiedad, de todo. Necesitamos ser salvados por el Señor. Así que en ese tiempo que estuve conversando con mi psicólogo durante esos próximos meses, donde él, como te mencioné, me predicaba a Cristo y lo hizo muy bien, y todavía lo sigue haciendo muy bien. Él simplemente a través de sus consejos me extrajo de esa miseria de pecado. Ok. O sea, hay unos síntomas que acompañan, y yo puedo hablarlo desde la experiencia, unos síntomas que acompañan a las consecuencias de haber consumido, al acto de haber consumido la pornografía y haber realizado la masturbación: la culpa, el enojo, eh, la desilusión, la amargura, la ira, cuestionamientos, etcétera, etcétera. Y cada una de estas emociones son como una punzada en la conciencia. Sí, sí. Es ahí cuando tú comienzas a decir, válgame, yo soy el ser más hipócrita del mundo. No entiendo por qué soy cristiano, por qué me amas. Incluso llegué a decirle al Señor, deséchame como me desechaste a Saúl. Quítame la vida, mátame, ¿para qué yo estoy vivo? O sea, no llegué a concebir ideaciones suicidas, pero sí tuve deseos Ok. de que el Señor quita, como dice la Biblia, ¿no? Rae mi memoria de los libros y de la faz de la tierra, quítame. O sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí? Y Dios utilizó ese recurso. Dios utilizó ese recurso para mostrarme lo que bien está dicho en la Biblia y plasmado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Pero han sido años de muchas luchas, han sido años de superación, han sido años de recuperación y de restauración. El origen de mi adicción precisamente fue esa. Toda mi vida estaba basada en el ministerio. El sentido de mi vida era el ministerio.
predicar. Mi valor estaba basado en cuántos compromisos yo tenía. Mientras más compromisos yo tenía, más valor yo sentía como ser humano, como persona. Y me sentí importante, me sentía atendido, me sentía visto, ¿no? La realidad es que todos nosotros somos vistos por el Señor, pensados por el Señor. Y el enemigo muchas veces lo que pasa es que se encarga de hacernos pensar que no, que es más valioso la atención de las personas terrenales de aquí de la tierra, de que delante de los ojos de los hombres pues seamos reconocidos, cuando lo que más importa es que nosotros seamos reconocidos delante de los ojos del Señor. Exactamente. Yo soy de los que digo, mi hermano, soy de los que digo que el sentirnos huérfanos o el sentirnos en soledad es una emoción pasajera, es una experiencia pasajera y podríamos decir que hasta ilusoria. Dios está con nosotros. Exacto. Él es omnipresente y ha hecho de cada uno de nosotros, por la gracia y por los méritos de Jesucristo, su morada. Su morada. O sea, con esto lo que quiero decir, para ir a dar paso un poquito más a ese tema de la restauración, es que no importando lo que hayamos hecho delante de Dios, nada puede hacer cambiar de parecer al Dios cuya intención es salvarnos, restaurarnos, redimirnos y darnos eternidad, al hacernos partícipes de su eternidad. O sea, todas esas proposiciones y la forma en que Satanás maquilla sus comentarios y sus dardos son mentiras. Son mentiras. La verdad que prevalece es esta. No hay mayor amor que este, que Dios envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros en rescate de todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Si nosotros logramos entender eso es uno de los primeros pasos hacia la recuperación, hacia la restauración. Exacto. Entonces, ya que estás hablando sobre eso, Irán, y entrando a lo que pues comentaron los jóvenes, ¿verdad? Y digo jóvenes porque el gran porcentaje de todos los que comentaron pues indicaron que eran personas jóvenes y los demás pues adolescentes o adultos. Una de las preguntas y comentarios que más me llamó la atención, y resumiendo porque muchos iban de la mano uno de los otros, es el cómo dialogar de la condición en los que están sin ser juzgados. Y con esto quiero entrar en un comentario específico que me llamó la atención, que decía: soy líder de jóvenes y soy hijo de pastor, pero entonces no encontraba la manera de dialogarlo sin ser juzgado, aún estando en esta condición de pecado. La realidad es que el tema de la pornografía, del consumo de la pornografía y la masturbación es un tema pesado, un tema denso, un tema delicado. De hecho, requiere sabiduría y prudencia al momento de manejarlo. Porque habitualmente en el contexto pentecostal se nos dice: ¿tienes problemas con el pecado de consumir la pornografía y la masturbación? Ve, ora y ayuna. Exacto. Mis hermanos, mis hermanas, el Espíritu Santo no quita pornografía. El Espíritu Santo fortalece nuestras voluntades o el sistema de valores que nosotros, ¿verdad?, tenemos, y nuestras voluntades para resistir la tentación y poder sobreponernos ante ella. En otras palabras, el Espíritu nos fortalece en la gracia de Cristo de tal forma que no necesitamos ser esclavos de esos instintos bajos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos da el poder, la valentía, el dominio para poder vencer. Ahora, es un tema, como he dicho, que requiere prudencia, y muchas veces las iglesias están carentes de recursos para abordar estos temas. El origen de la adicción o del consumo de la pornografía varía de persona en persona. La raíz del asunto varía de persona en persona. En mi caso, puedo decir que fue una situación de autoestima, baja autoestima, estrés, ansiedad, exigencias, perfeccionismo también, porque deseaba ser perfecto, y el estrés que yo mismo me coloqué
sobre mis hombros, las exigencias que yo mismo me ponía, etcétera, y mi manera de escapar de las exigencias de la vida, de las exigencias, ¿verdad?, del ministerio, etcétera, era a través de estas cosas, para alivianar. Porque causan cierto placer, cierta complacencia. Sí, no. Pero en fin, la iglesia de Jesucristo necesita apropiarse de recursos, de material, Correcto. para que conjuntamente con las disciplinas espirituales, no estoy demeritando ni disminuyendo el valor ni la eficacia de la oración y del ayuno. Todo lo que estoy diciendo es que conjuntamente con estas cosas, la iglesia tiene un rol importante que puede ejercer en el proceso de restauración de los jóvenes. Lamentablemente no tenemos en muchos lugares personas que estén adecuadamente preparadas para hacerlo. Preparados y que no lo vean como un tabú porque, pues como tú decías, nos mandan, por lo menos dentro de la iglesia pentecostal, y no quiero mencionar denominación porque sé que pues ya hay personas de otras denominaciones que Claro. quizás no lo vean de la misma manera que nosotros, pero sí, como nosotros siempre queremos dejarle todo en las manos al Señor, pues es como yo me voy a quedar de brazos cruzados y tú, Dios, encárgate de todo. Exacto. Sí es bueno orar, sí es bueno ayunar, Claro. pero de nada vale que oremos y ayunemos si nosotros no ponemos de nuestra parte. Exacto. Nos estamos matando en vano porque Dios está dispuesto a libertarnos y nosotros todavía aferrados a ese pecado. Entonces, esa es la condición de muchos jóvenes dentro de la iglesia. Y tener personas que vean esto como un tabú, pues tampoco ayuda. Exacto. Porque entonces tú no tienes la confianza de ir donde esta persona y decir, me siento de esta manera, estoy haciendo esto, estoy dentro de esta condición. Antes de pues yo grabar este episodio estaba comentándole a alguien y me cuestionaban que por qué íbamos a hablar de este tema, pero realmente es urgente tocar este tema. Lo es. Porque estamos viviendo un momento donde es necesario despertar en la juventud, que es momento de pedirle a Dios que nos liberte por completo. Claro. Y de entonces nosotros ponerle nuestra parte. El objetivo es la pureza, el objetivo es la santidad sin la cual nos libera el Señor, ¿no? El objetivo es que con nuestros cuerpos podamos honrar al Señor. La sexualidad, lo hemos dicho, es un obsequio de Dios, un don de Dios, una dádiva de Dios que debe ser disfrutada, debe ser experimentada dentro de los parámetros que el Señor mismo ha puesto, ¿no? Dentro de los límites morales que el Señor ha fijado. Es como decir que esto que tengo en mis manos es la Biblia y estos son los límites que el Señor ha puesto. Si salimos fuera de lo que Dios estipula en su palabra, en los libros, vamos a caer en un precipicio, ¿no? No debería ser un tabú. Deberíamos hablar con naturalidad acerca de estos temas. Claro. Porque implican ser parte de la realidad del diario vivir de todos nosotros. Somos seres sexuales. Exacto. Somos seres sexuales y el Señor nos ha hecho así. Nos ha hecho así. Exacto. Ahora, si la iglesia del Señor Jesucristo, y hablamos de la experiencia de los pentecostales porque ese es nuestro contexto, Sí, ¿no? es. Ese es nuestro trasfondo. Pero si la iglesia de Jesucristo no hace la tarea de educar en temas de sexualidad, el mundo ya está haciendo el trabajo y lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal. La sociedad, la influencia, la música urbana, la cultura, el entretenimiento, las películas, las series, ya están educando a nuestros jóvenes. Qué bueno sería, o lo ideal sería que la iglesia pueda hacer ese acercamiento a la juventud y mostrarles y informarles y educarles de cuál es la sexualidad pensada por Dios, diseñada por Dios para todos nosotros. Porque ese es el punto de partida para llevar una vida saludable. Exacto. La pornografía arruina. La masturbación destruye. Independientemente de cuán placentero pueda ser la experiencia. Se ha visto, hay estudios basados en la ciencia que han determinado cuán dañino puede ser el consumo de la pornografía y acompañado por el hábito de la masturbación. Cómo afecta e incide no solo en tu sistema de valores morales, haciéndote sentir infeliz, miserable, desarticulado, basura,
sino cómo afecta a las demás áreas de tu vida. Es que llega un punto en el que ya tú como que vas escalando, de escalón en escalón, hasta que llegas a un nivel en que no sabes cómo seguir satisfaciendo ese deseo de la carne, y entonces sigas abriendo puertas que te siguen sumergiendo en el pecado al nivel de que ya se te hace totalmente difícil salir del lugar en el que estás. Precisamente. Eso es lo que llamamos una compensación escalada. Normalmente se inicia teniendo acceso a un estímulo. Ujú. El estímulo es la imagen, el estímulo es la película, el estímulo es lo que se está viendo en pantalla, etc. De ahí entonces pasamos al acto y de ahí entonces terminamos en el placer, la excitación, placer y la relajación, ¿no? Ya que el acto ha sido consumado. Pero hay una compensación escalada, que eso es lo que muchas personas no saben. Pronto las personas, como fue mi caso, nos encontramos desensibilizadas. ¿Qué significa esto en arroz y en habichuelas? Ya lo que veo no me causa el mismo efecto. Necesito algo más fuerte, necesito algo más recurrente, Una dosis mayor. necesito una dosis mayor. Exactamente, mejor yo no lo hubiese podido decir. Necesito una dosis mayor para lograr tener al menos una experiencia cercana o superar la experiencia última que tuve. Y eso se debe a que fisiológicamente hay todos unos procesos hormonales ocurriendo, sin entrar en lo espiritual. Ujú. Fisiológicamente nuestros cuerpos están transicionando o atravesando unos procesos hormonales y químicos. Liberamos dopamina, que es la hormona encargada del balance, del balance, ¿no? Del bienestar. Liberamos oxitocina, liberamos prolactina, liberamos diferentes hormonas que también, dicho sea de paso, afectan nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que está encargada de nuestro juicio, de que no nos pasemos de las rayas. Mientras más lo consumimos, nos vamos desensibilizando y nos vamos pasando de las rayas, o acercando a la raya o pasando de la raya. Y terminamos en una miseria peor. Mucho peor. Exacto. Mucho peor. Al menos eso es lo que ocurre en el aspecto fisiológico. Y que la iglesia pueda mostrarse hábil manejando estos temas, tanto físico, fisiológico, psicológico y espiritual, sería un gran avance para nosotros. Y mira, algo que el enemigo es tan, pues, tan malo que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero luego de que, pues, nos hizo caer, logramos caer ya en lo que es la masturbación y la pornografía, luego llega el sentido de la culpa. Nos hace pecar, nos pone todo en bandeja de plata. Haz lo que tú quieras con lo que te di. Entonces luego se encarga de juzgarnos, mira la condición en la que estás, qué va a pensar Dios de ti, así te paras en el altar con las manos sucias. Y entonces muchas veces la gente confunde este sentido de culpa o de suciedad, como he escuchado también decir, me siento sucio, me siento inmerecedor de todo, ¿verdad? Porque la mente es como que luego del acto es como que ya estás viendo todo con unos ojos diferentes. Exacto. Entonces mucha gente lo piensa como que pues es parte del proceso, pero realmente también es el Espíritu Santo redarguyéndonos y diciendo, estás mal, es momento de cambiar, es momento de tomar una decisión de por vida, no de que, Señor, yo quiero salir de este pecado, pero sigo jugando con él, me lo llevo paseándolo hasta el nivel de que ya entonces él toma la rienda y nos comienza a pasear a nosotros. Y esa es la situación muchas veces, que no entonces... Luego del acto, pues, llega el sentido de culpa y no logramos reconocer que es Dios, el Espíritu Santo, redarguyéndonos y diciéndonos que es momento de tomar un cambio. Siempre he dicho que el adversario es un oportunista y aprovecha esas ocasiones de debilidad o de fragilidad y toma la ocasión para tentarnos aún más o proponernos sus mentiras. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes, muchas veces ya habiendo practicado el acto, consumido la pornografía, habiendo practicado el acto de la masturbación, han pensado o les ha llegado este pensamiento intrusivo? Ya lo hiciste. Puedes hacerlo otra vez. Uh-huh. Ya lo hiciste. Ya intentaste resistir, no lo hiciste, ya pues cede por completo, ¿no?
cuando la realidad es que si caemos, no necesariamente tenemos que volver a recurrir. Podemos hacer un alto. Y ahí es donde entra el rol del Espíritu Santo nuevamente, porque ya el Espíritu Santo está presente dándonos esos hints, como decimos. Tentado, no cedas, cuidado, detente, no lo hagas. Pero ya habiéndolo hecho, ya habiendo caído, que el adversario entonces susurrando a nuestros oídos, a nuestras mentes, ya lo hiciste, ya continúa. Ahí el Espíritu Santo dice, no, detente. Déjame restaurarte. Déjame guiarte a la recuperación, a la restauración, a la redención, ¿no? Para que puedas salir de todo esto. Exacto. Por eso, ahora abordando, ya hablamos un poquito de lo fisiológico, pero entrando a lo espiritual, para nosotros lograr la recuperación necesitamos rendición. Eso es muy importante. Lo que muchos de ustedes nos comentaron en las preguntas, eso requiere valor, requiere valentía. Fue transparente. Eso es lo mismo que Dios nos pide a todos nosotros: transparencia, rendición, honestidad. ¿Sabes? Las veces que fui al Señor y le dije, Señor, esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Me siento miserable, basura, infeliz, gusano de Jacob. Empecé a utilizar todos esos adjetivos bíblicos, ¿no? Escoria. Realmente me siento el muchacho más pelmazo del mundo. Pero aquí estoy, delante de tu presencia. Y déjenme decirles algo. El proceso de recuperación, de restauración, de salir, no es un proceso inmediato. Hay que ser realistas. El Señor tiene todo el poder para libertarnos de inmediato. De eso no tenemos duda alguna. Pero el Señor prefiere, o el Dios intencional, prefiere fortalecer, como he dicho, nuestra voluntad hasta que nuestro sí sea a favor del Señor y nuestro no sea en respuesta o rechazo hacia lo que nuestra naturaleza, el mundo y Satanás nos está ofreciendo, ¿no? Así que la rendición es muy importante. Yo recuerdo un caso hace muchos años atrás, o algo así, un caballero de una iglesia. Yo era mucho más joven de edad. No recuerdo, tal vez su edad rondaba entre los 50 y tantos años. Se me acercó luego de un culto y me preguntó y habló conmigo. Y me dijo, hermano Irán, yo tengo esta situación. Me encuentro consumiendo el material pornográfico y fantaseando sobre esto y sobre esto. Y cosas que quisiera hacer, pero sé que no están bien. Okay. ¿Qué yo puedo hacer? Esa transparencia, esa transparencia, esa honestidad, esa sinceridad es clave, es pieza clave. Porque si hay algo que Satanás busca hacer, como mencionaste, es decir las verdades a mitad. Si hay algo que Satanás busca aprovechar cuando nota que en nosotros hay debilidad o fragilidad en esas áreas morales o en esas áreas sexuales, es que nosotros no logremos razonar. Hay una lucha entre la pasión y la razón. Exacto. Una lucha muy presente. Es lo que Pablo establece en Romanos capítulo 8. Si andamos por el Espíritu, no terminaremos satisfaciendo los deseos de la carne. Es una lucha en contra de la razón y la pasión. Y esta persona logró razonar y dijo, lo que deseo no está bien. Exactamente. ¿Cómo puedo? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me sugieres? Recuerdo otro caso, uno más reciente, hace algunos 2 años. Un caballero se me acerca luego de un culto, una campaña, y me dice, hermano, tengo problemas. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo en mí hasta que escuché el mensaje que fue predicado esa noche. Yo predicaba acerca de la polémica que ocurre entre la naturaleza de Adán y de Cristo, ¿no? Nosotros participamos, tenemos en nosotros una naturaleza caída, ¿no? Y Cristo desea
vestirnos del nuevo hombre, o nos ha vestido del nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con esto lo que quiero decir es que esa lucha se desarrolla en nuestro interior por el control de nuestra personalidad, decisiones, afectos, hábitos, comportamientos, etc. Y es una lucha que muchos no saben identificar, ¿no? Muchos no saben identificar. ¿Cómo sabemos que las personas no logran identificarlo? Por esa simple pregunta: ¿qué me pasa? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué soy así? Bueno, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Eso es lo que ocurre en nosotros. El sexo, la sexualidad está quebrantada porque estamos en un mundo quebrantado por el pecado, y el único que puede restaurar todo a su debido orden es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el único que puede hacerlo. Pablo mismo dice en capítulo 7 del libro, de la epístola, debo decir, a los romanos: me encuentro en esta yuxtaposición, me encuentro entre la espada y la pared, porque deseo hacer el bien, pero termino haciendo lo contrario. Exacto. Y en el verso 24 él dice: qué infeliz soy, qué miserable soy. Pero luego dice: gracias sean dadas al Señor por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la persona de Adán todos estamos vendidos al pecado, pero gracias al Señor por la provisión de su Hijo Cristo, Claro. fuimos comprados por precio. O sea, hay esperanza. No eres el único siervo, sierva que nos estás escuchando. No eres el único, no eres la única. Hay personas luchando, hay personas batallando con situaciones similares y aún peores de las que nosotros mismos experimentamos, ¿no? Claro. Lo importante es entender que fijando nuestros ojos en el Señor y depositando nuestra confianza en el Señor, acompañado por la rendición, por la transparencia, son los pasos hacia la recuperación. Y algo importante, cuando hablamos de recuperación, la recuperación que el Señor nos pide es radical. O sea, la guianza, la guía, debo decir, hacia la recuperación del Señor es radical. ¿Radical en qué sentido? El Señor dice en su palabra: haced pues morir lo terrenal. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, cada día niéguese a sí mismo y sígame. Desvestidos del viejo hombre que está viciado conforme, ¿no?, a los rudimentos de la pasada vida, y vestidos del nuevo hombre. Esos requerimientos del Señor son radicales. ¿Y qué nos señalan y nos apuntan esos requerimientos? La recuperación es una decisión. Vuelvo y digo, la recuperación es una decisión, es un sacrificio, una inversión de voluntad. Claro. Y hay que ser realista, porque nosotros muchas veces pensamos: el Señor mágicamente nos va a liberar de todo esto. El Señor quiere que te rindas, joven, Amén. doncella, mancebo, caballero, dama. El Señor quiere que te rindas. Una vez tú te rindes en las manos del Señor, vas a ver los cielos abiertos. Créeme, te lo digo por experiencia. Piensas por lapsos que no tienes el control de ti mismo ni de lo que sientes. Por momentos podrías considerar que no hay solución ni escapatoria, y que toda la vida permanecerás en esa condición o ese estado, recurriendo al material pornográfico para sentirte mejor. Pero la plenitud y la satisfacción que Jesucristo nos ministra por medio del Espíritu Santo, nada puede reemplazar eso. Créeme, nada puede reemplazar eso. Sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, y a su vez la llenura del Espíritu Santo, que domina, que gobierna sobre todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. No hay comparación sobre la faz de la tierra con esa experiencia. Jamás de los jamases. Sin importar que haya detonado el comportamiento del consumo de la pornografía o de la masturbación, haya sido traumas. Conozco de personas que fueron abusadas sexualmente, y eso las introdujo al mundo de la pornografía y la masturbación. Exacto. Conocemos también de personas que, como conversábamos detrás de cámaras, que han sido introducidas al consumo de material pornográfico, el material pornográfico del homosexual, del mismo sexo, ¿no? Relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, etcétera.
sin importar que lo haya detonado, la respuesta y la solución siempre es la misma: Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Al menos a mí, y yo sé que a muchos más, es lo que me ha podido sostener el Claro. hogar. Porque no tenemos los recursos para, por nosotros mismos, decir, ¿sabes qué? Me voy a sobreponer. Yo escuchaba un podcast precisamente de un muchacho de España, español, eh, que él precisamente educa y enseña en contra del consumo de la pornografía, porque en España hay una fuerte cultura de consumo de pornografía rampante. Y él, básicamente, él lo que propiciaba, o mejor dicho, lo que recomendaba era la conexión entre personas, conexiones reales, ¿no? Conexiones reales, no conexión con la mujer de la pantalla, no conexión con el hombre de la pantalla, no conexión con lo que estoy viendo en pantalla, porque se crean lazos emocionales con lo que estamos viendo. Sobre eso pesan ciertos elementos espirituales y afectivos y psicológicos, ¿no? Creamos lazos, creamos vínculos. Y yo decía, válgame, me hace sentido lo que este muchacho está proponiendo, pero hay algo diferente, hay algo distinto de lo que él propone y de lo que la Biblia propone. La Biblia propone para nosotros los que aún no nos hemos casado abstinencia. Él no estaba proponiendo abstinencia, o al menos estaba proponiendo una abstinencia parcial. Absténganse del material pornográfico, pero conozcan personas y creen conexiones. Okay. En otras palabras, reencauzar tu satisfacción del material pornográfico a tener intimidad con personas. Y para nosotros podría sonar algo bonito, hasta atractivo, pero el Señor nos ha enseñado en su palabra que la sexualidad debe ser dentro de ¿qué? Del matrimonio. No simplemente me uno contigo. Eso sería salir de Guatemala para caer en Guatapeor. Y no me parece que sea una vía alternativa correcta. Para nosotros la abstinencia, difícil, claro que lo es. Y con el paso del tiempo va a ser mucho más difícil. Por eso digo, mis hermanos, esto requiere sacrificio. Pero en este sacrificio no estás solo, no estás sola. Tienes acompañamiento de parte de Dios. Acompañamiento de parte de Dios. Sabemos que hay una preocupación por compartir esta lucha con otros líderes, compartir esta lucha con otras personas. Tal vez tú seas uno o una de los que ha sido defraudado por su líder o por sus pastores, lamentablemente decirlo. Pero eso no implica que hayan personas en quien puedas depositar confianza y que puedan asistirte en el proceso de recuperación. Yo mismo tengo redes de apoyo, tengo amigos con quienes converso con transparencia y ellos conversan conmigo con transparencia y nos fortalecemos en esa confesión de tentaciones, en esa confesión de luchas, en esa confesión mutua o conversaciones honestas y sinceras. Encontramos la gracia de Dios. Ajá. Porque estamos siendo honestos los unos con los otros. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. O sea, es importante que la iglesia de Jesucristo pueda abrazar una cultura de confesión. Que en eso la iglesia tradicional, o la iglesia católica, para los que no entiendan lo que es la iglesia tradicional, ¿no? O lo que se conoce como iglesia tradicional, nos aventaja muchísimo. Porque nosotros, en el contexto pentecostal, callamos los errores, disfrazamos la vergüenza y por miedo a ser acusados o señalamos, guardamos en lo más recóndito de nuestro interior los secretos de nuestras luchas más terribles. Terminamos ¿qué? Destruyéndonos. Pero qué liberador es cuando encuentras una persona, oren al Señor, que el Señor los dirija a personas ideales, a personas adecuadas con quienes puedan compartir estas experiencias. Exacto. Y en los momentos, tengo uno de mis mejores amigos que le he dicho, en el momento en que yo tenga un 911, en el momento en que tú tengas un 911, yo te voy a llamar y tú me puedes llamar a mí. Pero no queremos recaer o reincidir en estos comportamientos que son
totalmente destructivos. Claro. Eso es importante, encontrar personas. No porque un líder te haya defraudado significa que otra persona lo hará. Exacto. No necesariamente. Exacto. No, y que a veces, ¿verdad? Yo sé que no es fácil nosotros querer orar siempre y a veces sentir como que las palabras se las está llevando el viento, porque es más nosotros los boricuas, pues nos gusta tener ese apego físico y contacto visual, y pues al estar orándonos, pues no vemos al Espíritu Santo literalmente, o a Dios, o a Jesús, ¿verdad? Pero sí que podamos reconocer que Jesús nos está escuchando, que Dios siempre tiene su oído presto a nosotros. Yo entiendo, Irán, que ya hemos pues abarcado en resumen todas los comentarios que hemos recibido, ya que pues como mencionamos, los dos que mencionamos, pues todo iba de la mano con estos dos. Y nada, yo estoy más que contento de haber podido este año comenzar hablando de este tema. Sé que es un poco complicado, un poco pues delicado de hablar, pero reconociendo la urgencia que hay en medio del pueblo, hacemos la invitación a que puedas reconocer que no es imposible salir de ahí. Que basta, pues quizás pueda sonar fácil yo decirte ve y ayuna, ve y ora, y que pues todo género sale con ayuno y oración, pero sí que haya disposición de ser libre. Sí, señor. Y el Espíritu Santo literalmente sentía cómo ministraba mi vida, dejándome saber que Él está dispuesto a traer la libertad a cada uno de nosotros, pero que Él necesita y pide con urgencia de cada uno de nosotros esa disposición para pues el poder libertarnos. Así que, Irán, ya hemos hablado, el tiempo se nos ha ido volando, creo que ya pasamos la hora. Sé que ha sido un poco extenso esta grabación, pero si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, esperando que todo lo que hemos hablado haya sido de bendición, edificación a tu vida. Un paréntesis, mi perro ha estado un poco descontrolado, así que si lo escuchan por ahí, Tiene hambre. pues él siempre quiere salir en las grabaciones, pero no podíamos pasar por alto a hablar de esto. El enemigo, pero cuando me levanté tenía un dolor horrible de cuello que no sabía ni cómo iba a grabar. En un momento dado pensé hasta levantar el teléfono y llamar a Irán para cancelarle, pero era mandatorio que estuviéramos aquí en este día hablando con ustedes. Así que si llegaste hasta aquí, te felicito. Espero que haya sido de bendición a tu vida y que Dios haya ministrado y que puedas usar todas las herramientas que dialogamos en esta conversación, y que sobre todo no te sientas juzgado. Ten la confianza, como decían, escoge a alguien, aunque sea algún amigo que sepas que va a estar contigo realmente para apoyarte espiritualmente, y juntos pues vayan caminando hacia el propósito del Señor. Así que gracias, Irán, por haber llegado hasta acá. Gracias a ti. Sé que el trámite es un poquito distante, pero era necesario. Yo sé que no es en vano y que cada persona que haya visto esto pues fue edificada. Si puedes hacer una oración, Irán, para entonces entregar esto en las manos del Señor, y pues ya luego culminamos. Por supuesto que sí. Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por concedernos este espacio virtual para grabar este podcast que sabemos, Señor, será de impacto y de bendición a muchos jóvenes que nos escuchan, Señor, nos estarán viendo. Desconocemos, Señor, las luchas en su totalidad de todos, pero tú conoces todas las cosas. Y te pedimos, Señor eterno, que seas impartiéndoles fe, impartiéndoles esperanza, impartiéndoles fortaleza, Dios, para que puedan, Señor, entender tanto en sus mentes como en sus corazones que para ti, Señor eterno, y de tu lado nada es imposible. Amén. Te pedimos que seas tú abrazando, consolando, Señor. Sé tú, Dios eterno, cubriendo las espaldas, renovando los pensamientos y las mentes de aquellos jóvenes que han podido sentir que están a punto de perder en esta lucha o de darse por vencidos, Señor. Amén. No se los permitas, Padre eterno. Sorpréndelos con tu presencia confortadora y vivificante. Que tu Espíritu Santo, Señor eterno, se les revele y les haga entender que aún hay camino que les resta por delante y que la victoria ya la tienen en sus manos por medio de Jesucristo. Amén. Todo plan del adversario se ha deshecho, Dios eterno, y estas palabras, Señor, sean selladas en los corazones de cada uno de ellos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Así que este ha sido el primer episodio de la primera temporada del 2026, donde estaremos tocando temas
que quizás sean controversiales, tabúes o específicos. Así que esto ha sido todo. Has llegado hasta el final del primer episodio de Cita con Dios Podcast. Así que será hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios les bendiga.